La unidad es algo realmente muy importante, la comunión genuina. El día de hoy vamos a platicar sobre cinco acciones para crear la comunión que Dios desea. Entonces, bueno, te sigo dando la bienvenida, es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Ponte cómodo y comenzamos. Pueden desarrollar una comunidad saludable y robusta que vive correctamente con Dios y disfrutar de sus resultados. Solamente si hacen el trabajo duro de llevarse bien entre ustedes, tratándose entre sí con dignidad y honor. Para lograr con éxito la comunión que Dios quiere, necesitamos compromiso. Pablo señala esto cuando nos dice: han sido unidos en paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar juntos de esta manera. Entonces el poder de Dios y nuestro esfuerzo son necesarios para crear una comunidad genuina, amorosa. Y hay que tomar para esto en cuenta algo bien importante. Cada uno de nosotros proviene de diferente lugar, de diferentes tipos de familia, de diferentes experiencias. Algunos crecieron en una familia con buena comunicación, comprensión y con mucho amor. Algunos crecieron en lugares, en familias, en los que no existían las habilidades necesarias para una buena comunicación. Entonces, si tenemos esto presente, todos necesitamos ser enseñados. Afortunadamente, Dios nos da muchas indicaciones para lograrlo. ¿Cuáles son las acciones que necesitamos realizar para crear la comunión genuina, la comunión que Dios desea? 1. Necesitamos acercarnos a otros con sinceridad. Aun cuando parezca más fácil pasar por alto algún problema o ignorar algún asunto. Eso requiere mucha de nuestra decisión, de nuestras acciones, utilizar nuestra energía. Porque lo más fácil sería permanecer callado. Necesitamos ser y tener a alguien con el suficiente amor como para decir la verdad de lo que pasa, de lo que siente. Pero lo importante es que nunca lastimaremos a otros si actuamos con sinceridad. La Biblia nos dice que hablemos la verdad con amor, porque no podemos tener comunión sin franqueza. Y Salomón lo dice de esta manera: una respuesta sincera es una señal de la verdadera amistad. Y Pablo dice: hermanos y hermanas, si alguien en su grupo hace algo malo, ustedes, los que son espirituales, deberían de ir a esa persona y con mucho cuidado ayudarle a que se componga otra vez. Entonces, cuando surge un asunto que puede causar algún tipo de conflicto, tensión o incomodidad, ¿qué es lo que suele ocurrir? Suele ocurrir que se pase por alto. ¿Para qué? Para que, digamos, el tiempo solucione el problema. Sin embargo, en realidad, esto no ayuda a resolver ningún conflicto. Somos conscientes de la situación del problema, pero no decirlo creará un ambiente de secretos, y eso genera problemas. Para esto Pablo recomienda lo siguiente: no más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle la verdad a su vecino. Después de todo, en el cuerpo de Cristo, todos estamos conectados entre sí. Cuando se mienten unos a otros, se mienten a ustedes mismos. Cuando un conflicto es manejado correctamente, la comunión crece y se resuelven las diferencias. La Biblia dice también lo siguiente: al final, las personas aprecian más la franqueza que la adulación. Proverbios 28-23. La franqueza no es decir lo que quiera, donde quiera y cuando yo quiera. La Biblia dice que hay un momento correcto y una manera correcta de hacer las cosas. Decir las palabras sin pensarlas va a crear heridas que perduran. Y en 1 de Timoteo 5, 1 y 2 nos da una recomendación que es muy necesaria en nuestra vida. Nunca uses palabras duras cuando corrijas a alguien mayor, sino que háblale como si fuera tu padre. Háblale a los más jóvenes como si fueran tus hermanos, a las mujeres mayores como si fueran tu madre, y a las mujeres más jóvenes como si fueran tus hermanas. Entonces, ¿es importante decir lo que ocurre? Sí. ¿Ser honestos con las cosas? Sí. Evitar posponer algún problema, evitar no decir algo para no incomodar a otros, sí es algo que debemos de cuidar, pero siempre tener presente cuándo puede ser el momento indicado. Esto nos lleva a la segunda acción, que requerimos la humildad.
¿Por qué? Porque la humildad construye puentes. La humildad es el aceite que suaviza. Por eso la Biblia dice, vístanse con la humildad cuando se traten entre sí. Lo apropiado para una comunión genuina es la humildad. Podemos desarrollar la humildad aceptando lo que somos, aceptando las correcciones y no buscando ser el centro de atención. Pablo aconseja lo siguiente: vivan en armonía entre ustedes. No traten de actuar como si fueran importantes, sino que disfruten de la compañía de la gente ordinaria. No crean que lo saben todo. Y a los cristianos en Filipos les escribió: den más honor a otros que a ustedes mismos. No estén interesados solamente en sus propias vidas, sino que interésense en las vidas de otros. La humildad en ese sentido no es pensar en nosotros, es pensar menos en nosotros y más en los demás. Esto también me sigue llevando a la siguiente acción, que es respetar nuestras diferencias, ser considerados con los sentimientos de otros y ser pacientes con las personas que nos lastiman. Siempre vamos a encontrar situaciones en las que parezca difícil la convivencia, pero son oportunidad para crecer y aprender a tener la comunión. La aceptación no está basada en lo inteligente que alguien pueda ser o qué tantos talentos tengamos. Está basado en el hecho de que nos pertenecemos los unos a los otros. Puede que un miembro de la familia sea un poco o muy diferente, pero es uno de nosotros. Lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger. Asimismo, la Biblia dice: sean dedicados los unos a los otros como en una familia amorosa. Distínganse en que se respetan mutuamente. Y para poder respetarnos mutuamente, algo que nos va a ayudar es poder conocer un poco más a las personas, entender, conocer un poco de las acciones, su vida pasada, descubrir la historia de las personas. Cuando sepamos qué es lo que han pasado, vamos a poder ser más comprensivos o van a poder ser más comprensivos con nosotros. Esto nos lleva a estar conscientes de que no debemos de minimizar nada de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente no hemos pasado por ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas, ese tipo de vida. Y eso no quiere decir que no sea importante. A veces he escuchado esta frase que se dice, ¿no? Si yo estuviera en tu lugar, yo haría otra cosa. Está bonita, pero en realidad es imposible. Si yo estuviera en ese lugar, seguramente hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces significa que aprendí lo mismo, sufrí lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar esa misma decisión al final de cuentas. Pero si yo lo contemplo así, entonces sé que no podría yo juzgar a nadie. Es imposible, no puedo juzgar a nadie. Cuando comprendo esto, la comunión genuina nos llevará a tener toda la seguridad, toda la tranquilidad, a compartir mi vida, a que compartan su vida los demás. ¿Cuál es la siguiente acción entonces? Que esto nos lleva a la confidencialidad. Solo en el ambiente de aceptación y confidencialidad es que las personas se abrirán y compartirán lo que hay en su corazón, necesidades, temores, errores. Es esa confianza en que, además de no juzgarme, solo las personas a las que se los compartí van a saber. Entonces la confidencialidad significa que lo que es compartido en un grupo necesita quedarse en ese grupo. Cuando no existe la confidencialidad, se da lo que se conoce como el chisme. Como lo dice en la palabra de Dios, en Proverbios 16:28, el chisme es propagado por personas malas. Ellas crean problemas y rompen amistades. El chisme siempre causa heridas, divisiones y destruye la comunión. Debemos tener un contacto frecuente, habitual con esas personas, por el simple hecho de que las relaciones toman tiempo para construirse. La Biblia nos dice: no rompamos el hábito de reunirnos como algunos lo están haciendo. Al contrario, animémonos los unos a los otros. Tiene que pasar tiempo con personas para formar relaciones más profundas. Es imposible que se forme una relación profunda con alguien si no convivo tiempo con él. Los primeros cristianos se reunían todos los días. Y esto está registrado en Hechos 2:46. Dice: adoraban juntos asiduamente en el templo cada día, se reunían en grupos, en hogares para tener comunión y compartían sus alimentos con gran gozo y agradecimiento. La comunión requiere una inversión de tiempo.
Esas son acciones que necesitamos realizar si deseamos formar una comunión genuina, una comunión como Dios desea. Todo eso requiere determinación y, como leímos al principio, requiere un compromiso con Dios, sí, pero también con las personas, un esfuerzo. Y llévate el siguiente versículo para reflexionar, para meditar. Primera de Juan 3:16. Entendemos que es el amor cuando nos damos cuenta que Cristo dio su vida por nosotros. Esto significa que tenemos que dar nuestras vidas por otros creyentes. Entrega a Dios y hacia las personas. Bien, esas son las acciones que necesitamos para crear la comunión que Dios desea. Comencemos a poner en práctica aquello que necesitemos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, excelente semana y hasta pronto.